español, que es algo que nos gusta mucho y nos llena de alegría y de gozo poder hacerlo. Sí, estamos muy contentos, además de poder reunirnos con nuestros amigos mexicanos. Tenemos un cariño especial, no sé por qué, hay una cosa como muy cálida y muy de conexión entre Chile y México siempre que se da y es muy grato para nosotros estar participando de su comunidad. Y bueno, Sandra nos lanzó un desafío cuando dimos la charla anterior que fue de neurociencia y meditación, ¿no es cierto? Y nos dejó lanzado este desafío para decir, a ver, ¿y cómo le hacen como para poder explicar a lo mejor los cinco agregados a través de la neurociencia? Y bueno, este es el resultado de este desafío. Esperamos poder aclarar algunas dudas y poder llevarlos a entender un poquito mejor esto, que es un tema de pronto medio polémico, ¿ah? Porque se contrapone con algunas creencias que están muy arraigadas en nosotros. Así es que les pedimos que tengan una amplitud de mente para estos temas y simplemente vayan tomando lo que les hace sentido y esas cosas que a veces como que surgen irritantes mentales y que nos pueden alterar, lo vamos dejando ahí como al ladito, a título de inventario para poder retomarlo en algún otro momento. Y no es un momento de polémica o de poder entrar en una discusión tal vez de algunos puntos de vista, sino más bien queremos presentar lo que nosotros hemos estado investigando respecto de lo que son los cinco agregados y cómo tienen una relación con circuitos neuronales, además. Y sobre todo lo importante que es la comprensión clara de los cinco agregados en términos de lo más importante que nos reúne aquí, la generación de Dukkha y la liberación de Dukkha, porque al final todos estamos ahí, así que es muy importante esto de los cinco agregados y particularmente los cinco agregados sujetos al apego, sumamente importante en la generación de Dukkha, así que si estamos aquí para liberarnos de Dukkha, que es lo que nos convoca a muchos, esto es sumamente importante y queremos mostrarles una perspectiva nueva sobre esto que a lo mejor ya conocen. Bien, vamos a compartir la pantalla para iniciar. Bueno, ahí mientras Iván arregla la pantalla, este es el logo de nuestro centro que se llama meditemos.cl, donde es una imagen muy similar a la noche de la iluminación del Buda, pero en vez del Buda hay ahí una persona común y corriente como cualquiera de nosotros siguiendo los pasos del Buda. Estamos algunos ahí vínculos a redes sociales como el de Instagram, que es donde más publicamos, @meditemos.cl, que es un centro laico dedicado a la enseñanza de la meditación, vinculando la tradición budista junto a la neurociencia moderna. Eso es básicamente lo que hacemos. Bueno, y aquí tenemos esta es nuestra diagrama como de pantalla, también nos sirvió como de un flyer para distribuirlo en Chile, donde tenemos aquí, por un lado, los cinco agregados sujetos al apego y la neurociencia, y un diagrama general que ya vamos a discutir bastante acerca de esto que es los cinco agregados, dividido ahí en cuerpo-mente, como probablemente ya muchos de ustedes lo saben y lo manejan. Bien, ¿alguna vez te has hecho una idea sobre algo o alguien y luego te has dado cuenta que eso no era como tú creías? Levanten la mano si les ha ocurrido esto alguna vez, porque esto es muy cotidiano. Se hacen una idea de algo o de alguien y después se dan cuenta que eso no era como yo creía. ¿Les ha pasado? Guarden, guarden esta pregunta en la mente porque esto tan cotidiano tiene muchísimo que ver con Dukkha, muchísimo, así que recuérdenlo muy bien. Y como nosotros somos un poco atípicos para poder enseñar y tratar de que las personas entiendan estos conceptos que a veces son medio densos y un poco difíciles de digerir, queremos partir con una experiencia sensorial, auditiva. Los vamos a invitar a que cierren sus ojos y escuchen atentamente, con atención plena, esta canción y se vayan conectando con lo que los hace sentir. Así que
atención plena, y manteniendo todavía nuestra atención dirigida a lo que estamos escuchando, vemos cómo va resonando con nosotros este mensaje. Somos instantes, un ratito, nada más, seres fugaces que llegan y se van. Y podemos abrir los ojos y aún debe estar ahí dando vuelta este mensaje. Somos fugaces, un ratito nada más, Seres seres fugaces fugaces que llegan y se y se van. van. Y desde esta comprensión de la impermanencia que nos está hablando esta canción, vamos a participar ahora de nuestra práctica de meditación. Entonces les vamos a pedir que se pongan en una posición cómoda, ya sea en silla o en cojín, con su espalda recta, y los ojos pueden estar abiertos o cerrados, y vamos siguiendo un audio que nos va a ir dando unas indicaciones. Meditación preparada por www.meditemos.cl. Ubícate en la posición de meditación que más te acomode, en silla o en cojín. La espalda está recta pero sin tensión y los ojos pueden estar abiertos o cerrados. Ahora, por un momento, deja a un lado todas tus preocupaciones, inquietudes, tus problemas y asuntos pendientes. Para ayudarte a poder hacer esto, vamos a hacer 3 respiraciones profundas, inhalando lentamente por nariz y exhalando luego lentamente por boca. Cuando exhales por boca, imagina que en este aire que estás exhalando, estás dejando ir todo lo que pueda estar agitando a la mente. Comencemos. Ahora, retoma un ritmo normal de respiración por nariz y comienza gradualmente a relajar todas las tensiones que encuentres en la cabeza, en el rostro, en el cuello, en ambos hombros, en ambos brazos y manos, en todo el tronco y la espalda, en ambas caderas y glúteos, y en ambas piernas y pies. Nota
como el cuerpo completo podría estar comenzando a relajarse. Y así, manteniendo una conciencia encarnada en el cuerpo, deja que la mente descanse sobre este cuerpo en la postura sentada, tal como el cuerpo descansa sobre la silla o el cojín. Ahora, manifiesta una intención de por qué estás meditando. Procura incluir un elemento altruista en tu motivación. Recuerda que no meditamos solo para beneficiarnos a nosotros mismos. Meditamos porque también queremos beneficiar a todos los seres. Un ejemplo de motivación podría ser: medito para aquietar mi mente, esperando que esto pueda beneficiarme a mí y a todos los seres. Tómate un momento en silencio para formular tu motivación. Ahora, presta atención a la respiración, haciéndote consciente de la inhalación y de la exhalación. Recorre la inhalación de principio a fin, recorre la exhalación de principio a fin. Ahora, haz aparecer las pausas que hay al final de la inhalación y al final de la exhalación. Toma conciencia ahora de estos 4 momentos de la respiración sin intentar controlarlos. Permite que las inhalaciones, las exhalaciones y las pausas ocurran cuando tengan que ocurrir y duren lo que tengan que durar. El cuerpo sabrá cómo respirar. Ahora, observa la longitud de las inhalaciones y de las exhalaciones. A veces podrían ser largas y profundas y otras veces cortas y superficiales. Para poder observar, haz primero una única inhalación profunda intencional y luego observa qué es lo que ocurre. Quizás observes
que la longitud y duración de las inhalaciones y exhalaciones va cambiando y que quizás en algún momento surja de nuevo una inhalación profunda y luego simplemente observa lo que ocurre. El cuerpo sabe cómo respirar. Ahora observa los 5 agregados, lo que somos. Partamos por el agregado de la forma, muy bien representado por el cuerpo. He aquí este cuerpo en la postura sentada, respirando. El cuerpo inhala y ya está cambiando. El cuerpo exhala y de nuevo está cambiando. La respiración nos muestra a este cuerpo cambiando momento a momento. Y en un largo plazo, este cuerpo ha cambiado. No es el mismo cuerpo respirando de los 5 años ni de los 15 años. Está siempre cambiando. Es impermanente. Y el impulso que comanda la respiración viene del cuerpo. En un lugar del cuerpo, en el sistema nervioso central, existe el centro respiratorio, un grupo de neuronas que actúan como un marcapaso, iniciando un impulso eléctrico que luego ordena a los músculos respiratorios que respiren. El cuerpo sabe cómo respirar. No hay ningún yo permanente iniciando o comandando la respiración. Es el cuerpo el que sabe respirar. Cuando estamos dormidos, este centro respiratorio sigue funcionando. No es necesario un yo para poder respirar. Así es el cuerpo, cambiante, impermanente y vacío de algún yo. Vamos al segundo agregado, las sensaciones. Observa cómo la respiración puede generar alguna sensación. Quizás es una sensación neutra. Quizás esa misma sensación se transforma en una sensación agradable. Ahí están las sensaciones, surgiendo y cesando, siempre cambiando. Quizás en algún lugar del cuerpo hay alguna zona que esté resentida o contraída y se genera una sensación desagradable. O quizás en otra parte del cuerpo, como los codos, no se está generando ni una sensación agradable ni desagradable, neutral. Ahí están las sensaciones, surgiendo y cesando, siempre cambiando. Luego vamos al tercer agregado, percepción y memoria, o el agregado de la cognición. Este agregado te permite reconocer y nominar. Ahora, por ejemplo, está funcionando. Estás reconociendo que está hablando una persona, porque has escuchado antes a personas hablar. Reconoces que es la voz de un hombre, porque has escuchado otras veces la voz de un hombre. Reconoces que el idioma es español, es un idioma que reconoces. Y quizás algunos reconocen que es la voz de Jorge, pero si no conozco a Jorge,
es solo una voz. Aquí está el agregado de percepción y memoria, reconociendo y nominando. Y si estás respirando, este agregado puede reconocer: esto es la inhalación, esto es la exhalación. Siempre va cambiando lo que estamos reconociendo y nominando. Siempre cambiante, impermanente. Luego viene el cuarto agregado, el agregado de las formaciones mentales o agregado de la volición. Aquí están todas las historias mentales, emociones, pensamientos, juicios que luego nos harán reaccionar e iniciar una acción. Aquí podrían estar, por ejemplo, yo medito habitualmente sin sonido, esta persona está hablando mucho, voy a hacer otra cosa. O, qué profunda esta meditación, voy a seguir prestando atención. O, voy a desconectarme de la sesión, esto no tiene sentido para mí. Aquí están estas historias, surgiendo y cesando, siempre cambiando, impermanentes. Y luego está el quinto agregado, el agregado de la conciencia, aquello que nos permite estar conscientes de todos los otros agregados. Es el agregado que conoce, que sabe. Ahora sabes que estás escuchando una voz y ahora acabas de saber que escuchaste un silencio. Estos son los 5 agregados. Esto es lo que somos, mente y cuerpo. Todos los agregados siempre cambiando. No hay nada permanente en ellos y nada sustancial en ellos. Por lo tanto, esa figura de un yo permanente que se siente tan real, no la encontramos cuando investigamos la experiencia de los 5 agregados. Esa figura es solo una ilusión de la mente. Y si esa figura del yo permanente es solo una ilusión, ya no hay quien se esté aferrando y tampoco hay aferramiento. Ya no hay dukkha. Somos libres, libres para entregarnos al flujo cambiante de la experiencia. Soltando y dejando ir todo aferramiento porque hemos comprendido lo que verdaderamente somos. Ahora solo fluimos con el cambio, libres. Bien, amigos, gracias por su atención, tanto en la canción de Somos Instantes Fugaces, como en esta meditación que nos ha mostrado y ha recorrido los 5 agregados, siempre cambiando, impermanente, surgiendo y cesando. Y desde aquí vamos a ir a la parte teórica, porque ya la parte experiencial la hemos finalizado. Y aquí están los 5 agregados, una lista, una de tantas listas budistas que hay. Y alguien podría decir, perfecto, la conozco y me la sé de memoria, la podría recitar con ojos cerrados. Cuerpo, después sensaciones, percepciones, formaciones mentales y conciencia. ¿Listo? Ya me la sé. Ahora, ¿de qué nos sirve una lista budista que se quede en lo teórico, pegada ahí en un papel? Sí, los 5 agregados.
Fíjense que es sumamente importante comprender claramente qué es esto. ¿Por qué? Porque si lo comprendiéramos claramente, la naturaleza verdadera de los cinco agregados, no habría dukkha. Ah, en mi vida sí hay dukkha todavía. Algo entonces aún me falta por comprender acerca de esto que es los cinco agregados. ¿Cómo podríamos comprobarlo? Veamos qué nos dice el discurso primero que dio el Buda, Dhammacakkappavattana Sutta, el discurso de las cuatro nobles verdades, acerca de dukkha y qué podrían tener que ver los cinco agregados con este discurso. Un extracto. Bueno, esto dice, está contenido en la primera noble verdad. El nacimiento, la enfermedad, el envejecimiento y la muerte son dukkha. Separarse de lo que es querido, tener que estar con lo que no es querido y no obtener lo que se quiere es dukkha. En resumen, los cinco agregados sujetos al apego son dukkha. En resumen, o sea, aquí en este extracto de la primera noble verdad, el Buda nos dice, cualquier manifestación de dukkha, todas ellas, todas, se pueden resumir en los cinco agregados del apego. Todos los dukkha que puedas tener son debido a esto, los cinco agregados del apego. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué significa eso de los cinco agregados del apego? Por un lado tenemos aquella lista budista que no sabemos de memoria, los cinco agregados, y resulta que en este discurso aparece esto, los cinco agregados sujetos al apego. Ahí está el origen de dukkha, de ahí viene. ¿Y qué es esto exactamente? Para responder esta pregunta, vamos a ver si nos respondemos esta pregunta primero. Y respóndanla de lo más natural que les salga, no ahí del el sabio budista que todos creemos llevar dentro, sino de cómo realmente sentimos. ¿Cómo se siente la sensación del yo? Que todos percibimos como, esto soy yo. ¿Cómo se siente esa sensación? Aquí hay algunas respuestas y vamos a ver si resuenan con esto. Lo puse ahí con fuego. Esa sensación que sentimos, esto es lo que yo soy, se siente así para muchos, para mí por lo menos se siente así, sustancial, totalmente, aquí estoy yo, permanente, siempre ha estado ahí, desde que tengo memoria, mi sensación del yo ha estado ahí y me han pasado muchas cosas, continua en el tiempo, protagonista de la experiencia, propietaria en algo tan sencillo, mi cuerpo, de ahí a mi lugar en la sala de meditación, mi auto, mi asiento en el cine, mi café, un montón de cosas debidas a la apropiación, con una existencia inherente, por supuesto, esa esencia que va conmigo, que me hace ser, está ahí conmigo. Y eso está separado de los demás, por supuesto. Yo existo aquí, fíjense, la dualidad, yo por aquí y ustedes por allá, separados de mí. Esta sensación del yo es a la que le ocurren las cosas. Uy, he sufrido tanto, cuando fui chiquitito me pasó esto, esto a mí me pasó, una autorreferencia ahí, ¿eh? Y además esta sensación del yo debe ser complacida y defendida, y de ahí surge el apego y la aversión. Ya tenemos ahí las tres raíces malsanas. Así se siente esa sensación del yo que todos sentimos, ¿ah? Eso es lo que soy. Así se siente. Bueno, veamos, queridos amigos, lo siguiente. Esa sensación del yo corresponde a lo que el Buda escribe en la primera noble verdad como los cinco agregados sujetos al apego. Vamos a verlo ahora con un poco más de detención. Los cinco agregados sujetos al apego, que es lo que aparece ahí en la primera noble verdad, como aquí se resumen todos los dukkha, constituyen una figura ilusoria que está fabricada por la mente, dormida en la ignorancia. Ahí se fabrica esa figura. Y desde esa ilusión de quien creo ser, se originan todas las manifestaciones de dukkha. Otro sinónimo
para los 5 agregados del apego o sujetos al apego es la sensación del yo permanente. A eso está apuntando el Buda. Esa sensación de un yo permanente, desde ahí vas a tener todos los dukkha que están descritos por este discurso del Buda. Veámoslo a continuación. Una pregunta. ¿Quién es el que se incomoda con la enfermedad, el envejecimiento y la muerte? ¿A quién le incomoda eso? ¿A quién? ¿A qué figura le incomoda eso? A la figura del yo le incomoda y ahí está sufriendo por esa primera parte que muestra este discurso. Luego, ¿a quién le incomoda el segundo párrafo? Separarse de lo que es querido, tener que estar con lo que no es querido. Algunos familiares que no nos caen bien el fin de Algunos semana, jefes. algunos jefes, compañeros de oficina. ¿A quién le incomoda eso y no obtener lo que se quiere? ¿De quién está hablando este segundo párrafo? Otra vez de esa sensación del yo permanente. Por eso, el curso dice, en resumen, o sea, todas las formas de dukkha van a estar por los 5 agregados sujetos al apego. Entonces, cada vez, cada vez que exista apego o aferramiento a los 5 agregados, surgirá dukkha, o dicho en un castellano más claro, cada vez que yo malentienda esos 5 agregados que supuestamente me sé muy bien y fabrique una figura de un yo permanente, ahí va a surgir dukkha. Cada vez que yo haga eso, que yo tome los 5 agregados que son cambiantes y construya algo sólido y permanente a propósito de ellos, siendo que son cambiantes. Es una paradoja que no resiste ningún análisis, pero lo hacemos. ¿Y cómo podríamos, qué elementos son los que ocurren para que yo haga este error tan grande? 3 actividades que hacemos a cada rato, a cada rato. Uno, la identificación. Esto soy yo. Me identifico con el cuerpo, por ejemplo. Me identifico con mis juicios, con mis creencias, con mis pensamientos. La identificación. Luego, otro elemento que hace que se fabrique esta sensación del yo es la apropiación. Y nos apropiamos del cuerpo, mi mano, mi brazo, mis huesos, y así nos apropiamos de muchas cosas personales y también de otros. Mi pareja, mi lugar, mi auto, mi, Mi mucho, familia, mi mi familia, país. mis creencias, mis puntos de vista. Anda que alguien tenga un punto de vista distinto al mío. Dukkha, al tiro ahí derivado de la apropiación. Y lo otro es la autorreferencia, una palabra que su traducción es bien difícil en su lengua original, el pali, que es mana. Ahí Sandra puede ayudarnos, que en inglés se traduce como conceit, pero conceit traducido al español queda como engreído y eso no resuelve muy bien lo que realmente nos habla la autorreferencia. Es referir la experiencia hacia mí. Hay varios tipos de autorreferencia. Una está relacionada con la comparación. Por ejemplo, yo soy mejor o igual o peor que tal. Y ahí toda la experiencia autorreferida hacia mí. O también puede haber otro tipo de autorreferencia como yo soy el que veo, yo soy el que escucho, yo soy el que me voy a iluminar, etcétera. Ese es otro tipo de autorreferencia. Y otro tipo de autorreferencia es a mí me ha pasado todo esto, a mí me ocurrió esta historia. En vez de que haya ocurrido algo, me ocurrió algo a mí, la autorreferencia. Esos 3 elementos los hacemos hace mucho tiempo y se genera esta sensación del yo que la podemos identificar porque está dominada por el apego y la aversión, muy impulsiva, muy reactiva, muy autorreferente, muy autorreferente. Así que la vamos a reconocer, sí. Fíjense que en un día pensamos cerca de 80.000 o 70.000 pensamientos y el 80% tiene que ver conmigo. Qué tremenda autorreferencia, que casi el 80% de lo que pienso tiene que ver conmigo. Y ahí está. Ahora, miren esta pregunta. Uno podría decir, pero ¿cómo es posible que yo haga esto con los 5 agregados? Yo que soy practicante budista, yo quiero dejar de hacerlo. Como adulto actual, Uno no es que se levante un día en la mañana y uno diga,
hoy día voy a ver en forma distorsionada los cinco agregados y voy a fabricar una sensación del yo permanente. No ocurre así. Si fuera así, sería muy fácil iluminarse. Entonces, ¿cómo y en qué momento ocurre esta distorsión primordial respecto a los cinco agregados? Y aquí es donde viene la parte de la neurociencia. ¡Chachán! Mucha atención. Bueno, hay un circuito neuronal en nuestro cerebro que se llama la red neuronal por defecto, Que ya se o lo habíamos mostrado en la clase de la neurociencia clase de anterior, neurociencia mm, anterior. En en inglés la se charla. llama Default Mode Network. Es un circuito que tiene una utilidad, ¿ah? Este circuito permite organizar la información y aprender, pero cuando está hiperactivo, que es como está en el occidental moderno, este circuito enciende el cerebro. Por eso esto es es un dibujo que representa una resonancia magnética funcional, un examen de imágenes que nos permite detectar en tiempo real qué zonas del cerebro se están activando cuando hacemos tal o cual cosa. Y cuando estamos divagando, perdidos ahí en una divagación, el cerebro queda entero encendido, on fire. ¿Y qué actividades ocurren cuando el cerebro está así? Ocurre la cháchara mental, el cacareo, la mente a mil. Seguramente lo han sentido, a esa mente que no para, que en Chile aquí le han llamado la feria o como el mercado, cuando uno va a comprar las verduras y todo el mundo grita. Ahí, eso está ocurriendo en la cabeza. Aparte de cacareo mental, hay una divagación temporal, viajes al futuro con la preocupación y rumia sobre el pasado, dándole nuevos finales a algo que ya ocurrió, quizás para sentirnos mejor, pero lo hacemos. Y lo otro que ocurre en este circuito hiperactivo son repetición reverberante de historias autocentradas, una y otra vez. Es el circuito del yo y el circuito del mi. Aquí está este 80% de pensamientos que son relativos a mí mismo. Entonces, en este lugar, que es el lugar de la repetición de historias, aquí, en las historias autocentradas, se está solidificando y fabricando la sensación de este yo permanente, porque a cada rato estoy pensando sobre mí, en todo momento. ¿Y desde cuándo? ¿Querías decir algo? Sí. Sí, a propósito de este circuito, un estudio de Harvard que se hizo a través del teléfono llamando a las personas para consultarle qué estaban pensando, qué estaban haciendo con su cuerpo, qué estaban pensando y cuál era la sensación de felicidad que tenían. Arrojó unas estadísticas en ese momento que eran sorprendentes. Un 47% del tiempo la mente estaba en un lugar distinto a lo que estaba haciendo el cuerpo o no estaba consciente de lo que estaba haciendo el cuerpo. Un 47% del tiempo, o sea, casi la mitad del tiempo. Divagando. Divagando. Ese ejercicio se ha seguido repitiendo, esa investigación, y hoy día, en las sociedades más contemporáneas a nosotros, fíjense que llega a casi un 78% del tiempo, en donde la mente está en estado de divagación, o sea, este circuito encendido un 78% de nuestro día. También le llaman overthinking en inglés a esto de estar ahí con la mente a mil. Ahora, un dato que no venía en esta reunión es que las placas de amiloide de la enfermedad de Alzheimer se depositan justo en el mismo lugar que estas áreas de la red neuronal por defecto. Por eso hoy en día la agitación, la dispersión y la divagación mental son un factor de riesgo muy importante para desarrollar la enfermedad de Alzheimer. Bueno, y teníamos una pregunta. Si aquí se fabrica esa sensación del yo permanente por tanto pensar en ese yo, ¿a qué edad comenzará esto? ¿A qué edad comienza? Porque uno adulto podría decir, voy a dejar de hacerlo, pero nos cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque viene ocurriendo hace muchísimos años. O sea, ¿Cuántos? es más bien desde cuándo nos estamos entrenando en Claro. solidificar esta sensación ¿Hace del yo. cuántos años que ocurre? Exactamente la misma edad que tiene cada uno. Miren todos los años que hemos estado fabricando esta ilusión del yo permanente. Por eso nos cuesta tanto salir de Educa, porque es demasiado sólida, porque la repetimos una y otra vez, a temprana edad y en forma sumamente inconsciente, porque somos muy pequeñitos cuando comienza el diálogo interno. Fíjense que un lactante, hasta más o menos como los 6 meses de vida,
siente que es uno con la madre, no ha establecido esta dualidad, el lactante separado por acá y la madre por allá. Eso ocurre más o menos a los 6 meses, que el lactante se percibe como algo separado de la madre. Y ahí comienza esta dualidad. Y luego comienza, un poco más tarde, el diálogo interno, cerca del año y medio, los 2 años. A los 2 años de vida, ¿qué conciencia va a tener uno ahí para detener este proceso que es el que finalmente genera dukkha? Imposible hacerlo a los 2 años. Miren la edad que tenemos ahora, si somos practicantes o principiantes en budismo, ¿cuántos años hemos estado con este circuito fabricando una ilusión de un yo permanente por tantos años? Por eso es que lo sentimos tan real y nos cuesta tanto esa tercera característica de la realidad, anatta, la insustancialidad del yo. ¿De qué me están hablando? Si lo siento sumamente real, porque recuerden, en lo que la mente repite y otra vez se convierte en una inclinación y estamos pensando en esta figura tantos años que la sentimos sólida, real, permanente y continua. Solo como un ejemplo, ahí la primera figura no nos salió, pero es un bebé. La primera Es figura que un está bebé. una X es un bebé. Y luego, imagínense, ¿a qué edad comienza más o menos el concepto de mío? Miren los niños pequeñitos cuando lloran y tienen rabia cuando les quitan algo que sienten que es suyo, mío, mío. Luego de niños, esto es mucho más claro, o sea, la parte de la apropiación ocurre a muy temprana edad. Y luego estas tres cosas, identificación, apropiación y autorreferencia, simplemente con el paso de los años se va volviendo cada vez más sólido y lo hacemos una y otra vez. Entonces, este quehacer que ocurre ahí en este circuito, ¿dónde ocurre este conteo de historias? Si tuviéramos que pensarlo en los 5 agregados, ocurre en un énfasis en el agregado de Sankara, de las formaciones mentales, porque ahí se cuentan las historias. Pero recuerden que los 5 agregados funcionan como los dedos de una mano. No podemos separarlos y decir, la culpa de todo lo tiene Sankara, porque ahí se está fabricando la sensación del yo. Necesitamos todos los agregados para hacerlo. Necesitamos un cerebro porque ahí se están generando estas historias, ahí está el cuerpo. Así que funcionan todos juntos, pero con un énfasis de un conteo de historias, y eso ocurre en Sankara. Y es así entonces como nos hacemos una idea equivocada de lo que realmente somos. De ahí, de esa idea equivocada, parte todo el sufrimiento. Y no tan solo de lo que realmente somos, sino que empezamos a ver la realidad distorsionada. Entonces también empezamos a ver las cosas como creemos que son, alejadas de la realidad. Como por ejemplo en estas figuras. Fíjense que puede haber ignorancia o distorsiones de las creencias que tiene sobre cómo son las cosas y las personas. Ya vimos que tenemos una distorsión grande respecto de esta sensación del yo, pero también la proyectamos afuera. Si ustedes vieran a estas personas, se encontraran con estas personas en una noche oscura, en un callejón solitario, ¿qué sentirían? Si quieren lo escriben o abren su micrófono como quieran. Yo creo que va a ser más fácil que puedan escribirlo a lo mejor, sí. Y díganlo desde lo más natural que les surja. Si se encuentran con una de estas personas en un callejón oscuro Lo de noche, espontáneo, lo que surge. ¿qué les surgiría? Vamos a ir leyendo a ver qué escribieron. Miedo, dicen. Miedo, Inseguridad, inseguridad, temor, temor, ponernos ponernos alerta. alerta. Bien, eso es más bien lo que es la expresión como natural que sentiríamos frente a esto, ¿no? Y qué bueno que dieron esas Sí. respuestas, que no eran respuestas como así, respuestas budistas. Todos somos iguales, debo sentir amor. No, estamos respondiendo de lo que nos surge como personas que aún no estamos iluminadas. Así que nos podría dar miedo esta percepción que estamos teniendo de estas personas. Ahora les vamos a dar una información adicional y vamos a ver si cambia o no eso que ustedes acaban de expresar. ¿Cambia la sensación? Sorpresa. Tan, tatán. Sí. Bueno, sus rostros nosotros los estamos viendo acá, dan cuenta de que sí cambia, ¿no? Ya no, seguramente si me encuentro con el médico, el enfermero, ¿no es cierto? Con alguien de la salud en un callejón oscuro, si vestido además de esa manera,
ya no voy a tener tanto miedo, me voy a sentir incluso protegido, acompañado tal vez. Miren cómo cambia en un segundo esto que estamos creando como realidad. Entonces, es muy posible que a cada rato nos estemos equivocando en cómo estamos percibiendo e interpretando las cosas externas y lo más importante, que a cada rato nos estemos equivocando en cómo nos estamos percibiendo a nosotros mismos y que en todo momento estemos percibiéndonos como algo sólido, sustancial, independiente, con una existencia inherente, separado de los demás, protagonista, propietario, que nos estemos percibiendo así, y los cinco agregados no son así. Entonces, la confusión está, pero ahí a la vuelta de la esquina. ¿Alguna vez te has hecho una idea sobre algo o alguien y luego te has dado cuenta que eso no era como tú creías? Partimos con esta frase, ¿se recuerdan? Les dijimos ahí, manténganla. Aquí acabamos de tener una experiencia en donde en un segundo nos cambió lo que creíamos a partir de algo que estábamos mirando. ¿Cómo salir de esa confusión? Bueno, volvemos aquí a nuestro cerebro y a nuestros circuitos neuronales. El circuito de la atención focalizada, que es este cerebro con un área de su cerebro solamente activa, en este caso la corteza prefrontal, dorso lateral. Cuando estamos meditando, eso es lo que está sucediendo. Estamos solamente concentrados en un punto fijo y el resto del cerebro, si se dan cuenta, está descansando. No hay actividad. Es como si estuviera una especie de spa el cerebro en este sentido. Cuando meditamos en atención a la respiración, así se pone nuestro cerebro. ¿Se acuerdan que el circuito anterior estaba todo de colores? Estaba como on fire el cerebro. Ahí va la historia divagando. Eso se silencia cuando estamos meditando. Se silencia la fabricación, el cacareo mental, la reverberancia de historias. Se silencia cuando estamos prestando atención a la respiración. El ruido mental es uno de los elementos que tenemos que trabajar con eso para poder comprender las cosas como realmente son. Primero, bajar el ruido. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se pone nuestro cerebro cuando estamos ahí en calma mental. Entonces, ver a los cinco agregados como lo que realmente son, o sea, impermanentes, insatisfactorios y vacíos de un yo permanente, es lo que nos va a permitir tener esta visión acertada de lo que estamos viendo, sin distorsiones, sin ilusión. Y ahí, cuando estamos conscientes de esto, no vamos a encontrar un yo en alguno de los agregados, tampoco en la suma de ellos y tampoco fuera de ellos. Entonces, esa sensación del yo es simplemente una construcción mental, un pensamiento más que surge, pero que es tan continuo, producto de esta reverberancia que tenemos de ideas y pensamientos acerca del yo, que pareciera que no termina nunca. Esto es similar a cuando vamos al cine. Ustedes saben cómo funciona el cine, ¿no? No es que estén las personas ahí en carne viva, ahí en vivo y en directo frente a nosotros, sino que es una serie de fotos, fotos estáticas que pasan a una cierta velocidad y que nuestra mente interpreta como movimiento. Y aquí es lo mismo, esta película sobre nosotros, sobre el yo, son puras imágenes estáticas, momento a momento, que a una velocidad tal que nos da la sensación de que es continuo, que es permanente, que es como la película en el cine. Entonces, nos percibimos como un proceso cambiante, transitorio, condicionado e insustancial, cuando podemos entonces mirar realmente lo que son los cinco agregados sin aferramiento y sin apegos. Somos instantes, como decía la La canción, canción. por eso la pusimos, un ratito nada más. Seres fugaces que llegan y se van, surgiendo y cesando. Por eso cuando se leyó el discurso Dhammacakkappavattana Sutta de las cuatro nobles verdades, Aña Kodaña se iluminó en ese momento porque le llegó como un campanazo en la mente: todo lo que está sujeto a surgir está sujeto a cesar, y lo comprendió claramente qué eran estos cinco agregados y su verdadera naturaleza.
No era la lista budista que tenemos en el bolsillo que no sabemos de memoria. No, lo comprendió claramente. Surgir y cesar en absolutamente todo. Entonces, volvemos a la canción con la que empezamos esto. Ese mensaje que había ahí, somos instantes, un ratito nada más en esta vida, un ratito nada más. Entonces, ¿para qué venir a sufrir a esta vida? ¿Para qué tanto duca en esta vida que, si vamos a analizarlo con objetividad, la estamos provocando y produciendo nosotros mismos, a tener estas distorsiones sobre los cinco agregados? Entonces, vamos a fluir, liberándonos de estos aferramientos y dejando que los cinco agregados funcionen como tienen que ser. Ahora, desde el aferramiento, imagínense que estamos ahí, porque estamos ahí todo el rato, ¿ah? Desde el aferramiento, ¿qué tal si alguien nos dijera, oye, percíbete mejor como un proceso cambiante, insustancial y condicionado? Uno no va a querer, no, porque ¿qué queremos desde el aferramiento? Ser algo sólido, yo quiero ser algo definido y fijo. No me vengas aquí con que soy un proceso. Ni siquiera sentimos que tenemos un fin, ¿ah? Creemos que si nos portamos muy bien, esa sensación del yo permanente se va a encarnar en una nueva misma. El mismo Jorge va a ir con alitas ahí a una nueva vida. Sí, entonces voy a ser bueno ahora para que yo mismo pueda renacer como una mejor persona. Y no es eso lo que va a ocurrir, ¿ah? Este Jorge Seguel es algo que está surgiendo ahora momento a momento, es inacible y en algún momento lo que está determinando que yo sea lo que soy ahora va a dejar de funcionar y ya no va a estar ahí eso. El yo real es del momento, inacible, no permanente, solo surgiendo y cesando, momento a momento, como lo vio Aña Codaña. De hecho, no eres la misma persona que partió No, que partió de la esta reunión, charla. no, y ustedes tampoco, sobre todo porque ahora a lo mejor conocen una nueva perspectiva y ya han cambiado, ya no son los mismos. Entonces, ¿qué herramientas nos entrega el Buda para despertar de la ilusión y ver a los cinco agregados como lo que realmente son? Calma mental. Lo primero, Lo primero y fundamental, calma mental, poder salir de esa agitación que es la que nos mantiene soportando y creando y sosteniendo esa sensación del yo. Entonces, si logramos calmar la mente, ya le mostramos ese diagrama del cerebro focalizado, eso cesa, silencia esa red neuronal por defecto, esa hiperestimulación del cerebro que está creando la sensación del yo. Entonces, calmar la mente es lo primero que tenemos que hacer. todas las prácticas de tranquilidad, chámatas, por ejemplo, eso es lo que necesitamos primero, pero no es lo único que necesitamos, no podemos quedarnos con chámata. Chámata por sí solo, la calma mental no nos permite salir de la ignorancia, necesitamos algo más. Visión clara, vipassana, la introspección, poder autoobservarnos. Eso es lo que nos va a llevar a la comprensión verdadera. Recuerden que la meditación no es un algo intelectual. Lo hacemos y lo aprendemos haciéndolo. En primera persona es una invitación a un experimento en primera persona donde nosotros somos los observados y los observadores de esto. Y eso es lo único que nos va dando este sentido de comprensión, porque por más que vengan a una charla, que lean un libro, que vean videos, etcétera, si no hay una comprensión clara de esto, va a quedar ahí, simplemente. Entonces aquí, en visión clara, tenemos que considerar los suttas. Sí, ahí hay varios sutras que nos sirven mucho, por supuesto. El sutta de cuando se echó a andar la rueda del Dharma, Dhammacakka Pavattana Sutana, muy, muy especial, que es el que hemos revisado un poco acá durante esta presentación. También el segundo discurso que hizo el Buda, el discurso de Anatta. Ahí me puedes ayudar, Sanda, es Anatta Lakkhana Sutta, ¿puede ser así o lo he dicho mal? Ese es, ya. El segundo discurso que dijo el Buda que hablaba sobre Anatta. Y si ustedes leen ese discurso, va a haber un momento en que el discurso tiene una conclusión después de haber recorrido y revisado los cinco agregados. El Buda nos recomienda que en ese análisis podamos decir, esto, refiriéndose a los cinco agregados, no es mío. Ahí está la apropiación. Esto no soy yo.
Ahí está mezclada la identificación con la autorreferencia. Esto no es mío, esto no soy yo. Y el tercero, esto no es mi ser. Y ahí están todas las ideas como filosóficas que podemos tener sobre el ata o esa supuesta esencia que está en nosotros, que luego podría viajar supuestamente a otro lugar. Esas tres cosas, esto no es mío, esto no soy yo y esto no es mi ser. Muy útil ese sutta. Y también hay otro muy bonito que es el sutta de Kemaka, que era un monje que estaba súper enfermo, próximo a morir, y sus amigos querían saber, oye, ¿estará iluminado Kemaka? Ojalá que sí, para que se muera ya iluminado. Y van a preguntarle cosas sobre los cinco agregados, a ver si él tenía alguna identificación o apropiación sobre los cinco agregados, y Kemaka les dice que no, que en realidad no la tiene. Y le dicen, te felicitamos Kemaka, estás iluminado, te vas a poder morir tranquilo. Y Kemaka les dice, no, todavía yo siento algo del yo como un perfume de una flor. Si bien no tengo visiones sobre el yo, acuérdense que ese es el primer grillete de los 10 grilletes que nos mantienen encadenado al sufrimiento, las visiones sobre el yo. No tengo eso, no tengo como apropiación sobre los cinco agregados, pero siento todavía un perfume del yo. ¿Y el de qué estaba hablando? Del octavo grillete, la autorreferencia, con sit, mana, porque siento todavía algo que está ahí dando vuelta, como que sigo siendo yo, así que no estoy iluminado todavía. Bueno, y en las prácticas meditativas, aquí tienen la meditación de Satipatthana y la meditación de Anapanasati que nos pueden ayudar mucho en esta disolución y comprensión, además, de lo que son los cinco agregados. En la meditación Satipatthana vamos recorriendo pilar por pilar. Recuerden que son 4 Satipatthana. El primero es el cuerpo y el objetivo es reconocer la verdadera naturaleza del cuerpo. Impermanente, insatisfactorio y vacío de un yo. Luego hacemos lo mismo con las sensaciones, luego hacemos lo mismo con la mente. Y en el cuarto Satipatthana están estas instrucciones sobre los factores del despertar y los 5 obstáculos. Por eso terminan las frases finales del Satipatthana morando con independencia, sin aferrarse a nada. Así termina el Satipatthana. Y luego la meditación de Anapanasati en la tercera tétrada, cuando estamos ahí concentrando y liberando la mente se libera de todo aquello que la limita. Esta sensación del yo se va. Todo rasgo de apropiación, de identificación, lo soltamos y lo dejamos ir. Y por eso viene después la cuarta, que es parte con la impermanencia, la cuarta tetra de Anapanasati. Súper importante porque ver la impermanencia en todo es lo que nos permite el desapasionamiento, viraga, y luego estar cómodos con el cese de todas las cosas. Y así, cuando estamos cómodos con el cese, podemos soltar y dejar ir. Así termina el Satipatthana. Y por eso queremos terminar con esta reflexión de Bhante Genepola Gunaratana, que dice: tu observación sobre la insatisfacción, la impermanencia y la insustancialidad en la respiración te permiten, en un discernimiento elevado, penetrar en el hecho de que toda la realidad comparte esas tres características. Al ver lo transitorio de todas las cosas de una manera tan clara, entiendes en un nivel intuitivo que no puede haber nada permanente llamado ser o alma. Si los 5 agregados es lo que verdaderamente somos y en ellos no hay nada permanente y no hay nada sustancial, justamente eso somos nosotros, con nada permanente y nada sustancial. Somos instantes, un ratito, nada más. Pero con miles de Por posibilidades. supuesto, en esa transitoriedad y en ese vacío de un yo, que es lo que somos, se puede dar el amor, la felicidad, la condicionalidad, la responsabilidad de los actos, un enorme pilar de la práctica budista, sila, y también se puede dar la sabiduría, aún en ese flujo cambiante, condicionado de procesos que van surgiendo y cesando. Bueno, amigos,
Muchas Muchas gracias por gracias su amigos por atención. su atención. Esperamos que esto les dé una perspectiva nueva sobre los cinco agregados. Lo que más queremos es que los cinco agregados salgan de la lista teórica que repito una y otra vez, sino que comprendamos, uy, mira lo que hay acá. Y el Buda dice que en la incomprensión de los cinco agregados, ahí está Dukkha. Cada vez que yo fabrique un yo permanente a partir de estos cinco agregados cambiantes, Dukkha seguro. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge Iván, por esta súper interesante charla. Muy, muy interesante, muy fácil de digerir también. Quería preguntarles, ¿está bien si pasamos a preguntas y respuestas? Sí, Sí, perfecto, porque sí. estamos bien de tiempo, así que pueden haber preguntas. Y para todos los participantes pueden hacer preguntas en el chat o pueden levantar su manita y hacer bueno, su manita electrónica y hacer preguntas verbalmente. Aquí en el chat tenemos una que dice, ¿y qué pasa en el cerebro cuando aparecen los 5 impedimentos en la meditación? Sí, todos los estudios que se han hecho de resonancia magnética funcional y poner ahí a un practicante a meditar, hasta ahora se han hecho con meditación de calma mental o Mathieu Ricard lo metieron adentro a meditar en la compasión. Hasta ahora no ha habido un practicante que diga, ahora justo me están surgiendo los cinco obstáculos, vean qué está ocurriendo. Pero, como el obstáculo más frecuente que ocurre es el de agitación y preocupación, restlessness and worry, es muy probable que cuando ese obstáculo esté ahí, el cerebro esté de nuevo encendido en agitación, en el circuito de la red neuronal por defecto hiperactiva, porque sin duda se agita. Y recuerden que este corresponde, ayúdame Sandra, la agitación puede ser el noveno grillete antes de la ignorancia, entonces nos va a acompañar muchos años en nuestro camino de practicantes budistas la agitación mental Y muchas vidas, puede y a lo ser. mejor muchas vidas también. Así que probablemente cuando están presentes los obstáculos, el cerebro se pone de los mismos colores de la red neuronal por defecto hiperactiva. Yo me atrevería a decir de que cada vez que surge algún obstáculo, se nos activa la red neuronal por defecto porque es como que se agita al mismo tiempo y empezamos a rumiar, a darle vueltas a eso, a tratar de luchar o pelear contra el obstáculo además. Por lo tanto, perdemos el foco, que es el de la mente concentrada y silenciosa, sino que encendemos todos los otros circuitos y eso obviamente nos mantiene anclado a este fortalecimiento de la sensación del yo. Y para complementarle a Andrés, deseo sensual nos hace divagar en cosas placenteras. Hoy hay algo rico que me voy a comer, una fantasía erótica. Eso es parte también de las historias que se cuentan en la red neuronal por defecto hiperactiva. Así que sí, Andrés, con los obstáculos es muy probable que el cerebro se ponga de esos colores como el circuito de la distracción. Mm. Si tienen otra pregunta, adelante, por favor. Acá hay una pregunta de Luz y dice, cuando estamos concentrados en una acción como lectura o aprendiendo algo, ¿cómo está el cerebro? Sí, muy buena pregunta porque cuando estamos concentrados en alguna acción, el cerebro adquiere el estado de el circuito de la atención focalizada, o sea, solamente la corteza prefrontal dorsolateral. Cada vez que nos comprometemos en alguna acción, el cerebro sale del circuito de la cháchara y se queda en el de la atención focalizada. Ahora, ojo, cuando estamos atendiendo a la respiración, el cerebro se pone así, solamente se enciende acá, la corteza prefrontal dorsolateral y el resto del cerebro descansa. Pero cuando nosotros como practicantes de meditación estamos atentos a la respiración, también estamos atentos a la mente, ¿ah? ¿A qué está pasando en la mente? Y si hay alguna historia, la soltamos y amablemente regresamos.
Cuando estamos tejiendo, por ejemplo, que ahí uno está concentrado, muchas veces uno no está atento a qué está ocurriendo con la mente. O cuando estamos trotando, uno puede decir, yo no necesito meditar, yo voy a trotar. Cuando estamos trotando, no está la mente no está la atención puesta a qué está ocurriendo con la mente y a traerla de vuelta. Muchas veces trotamos y vamos trotando y un montón de historias ahí y no nos damos cuenta. Entonces no es equiparable. Todos los estudios de meditación se han hecho con atención a la respiración. No sabemos qué ocurre cuando alguien está tejiendo, por ejemplo, o rezando un rosario. Uno presupone que la atención está focalizada, pero esa vigilancia de la mente no estaría tan clara como si es cuando estamos meditando. Mm. Que podría ser el caso, por ejemplo, de los músicos que tienen que tener una concentración y un entrenamiento tal en poder dominar un instrumento que podríamos decir que son personas que a lo mejor deberían estar iluminadas por ese hecho de la focalización que mantienen y no es el caso. Entonces, solamente la atención a la respiración focalizada es la que nos permite desarrollar incluso otros circuitos neuronales que no tienen que ver con habilidades manuales, sino que más bien con Sí, ciertas fortalezas del cerebro. y muy buena pregunta la que surgió aquí. ¿Es recomendable tejer y escuchar al mismo tiempo una plática? Y ahí cuando estamos haciendo eso, la atención está Dividida. dividida. El multitasking que tanto ahora hace la gente en el No mundo sirve. occidental, nuestra atención está dividida en múltiples cosas. Y ahí no estamos, ahí no vamos a lograr eh, unificar a la mente, ¿ah? Porque estamos todavía en dispersión. Así que si uno está escuchando una charla del Dharma, uno está escuchando una charla del Dharma. Esto es parecido al sutta de Vajjiva, que Vajjiva era un comerciante que perseguía al Buda, ¿ah? Y no lo encontraba hasta que lo encontró y le dijo casi rápidamente, Buda, dígame los secretos de la iluminación. Y el Buda 2 veces le dijo que no era el momento, y a la tercera vez ya se lo dijo. Y le dijo, cuando veas, ve. Cuando escuches, escucha. Cuando camines, camina. Entonces, esa es su recomendación, ir ahí justamente con la atención unificada. Pero antes de esa pregunta dice, Ana había dicho que cuando estamos concentrados en la meditación y surge un dolor muy intenso, ¿qué pasa? Y a lo mejor Ana nos podría decir ella misma, ¿qué le pasa cuando surge el dolor? ¿Y qué empieza a pasar en su mente cuando surge el dolor? Cuéntanos. Bueno, estoy meditando y de repente surge un dolor en la boca del estómago. ¿Ya? Y lo que hago es enfocarme en esa parte de mi cuerpo y solo enfocarme y ver cómo está intenso, si no está intenso, qué pasa. Entonces ¿Qué observo piensas? ¿Qué piensas cuando te surge el dolor? eh, enojo, ¿Ya? incomodidad. Incomodidad, o sea, empiezan a surgir algunas emociones aflictivas en ese momento. Seguramente también puedes empezar a pensar, ¿por qué será este dolor? ¿Qué lo está produciendo? O otra vez me volvió este dolor, no debería volver si yo estoy meditando y así te das dando cuenta que lo que empiezas a activar es esa reverberancia mental, esa cháchara mental, a través de pensamientos múltiples que empiezan a crecer como racimos de pensamiento. Y ahí volvemos a la red neuronal hiperactiva, ¿no? O sea, encendemos muchas áreas del cerebro para estar como tratando de contestar y responder a esas inquietudes. Ya no respondo, solo me enfoco en la parte del dolor. No, ¿Bien? ya no hay cháchara. Es Eso. solo, a ver, qué tan intenso, qué tan no intenso, cuánto dura, hacia dónde se va. E incluso ni siquiera, Ana, tal vez podrías como ejercicio tratar de focalizarte en el dolor en el momento que aparece y en nada más, ni siquiera la intensidad, ni cuánto dura, ni a dónde va, sino que solamente observar el dolor focalizadamente. Y ahí estarías haciendo, no estarías perdiendo el foco, a pesar del dolor, seguirías con tu mente enfocada y no prendiendo otras áreas del cerebro que son parte de esta red de divagación. Ok, bien, lo haré. Y yo también hice la pregunta sobre tejer, porque si no tejo y solamente estoy escuchando la plática,
mi mente corre hacia cualquier otro lugar. Y uno de los mecanismos que descubrí es que si estoy enfocada mi vista en el tejido, mi escucha está más atenta y no se va, como que la detengo. Entonces, no pienso cuando estoy tejiendo, sino mi atención está justo en la plática, pero es como un mecanismo de atrapar la Las atención. rueditas, sí. Ana, Ajá, como acá, ¿y que, ajá, sí. no se te va a ningún punto? Sí, a veces sí se me va un punto y apago la plática y regreso al tejido, sí, me equivoco, pero a veces dejo la equivocación en el tejido porque digo, sí, samsara, que se refleje en el tejido. Y entonces hay errores en mis suéteres y no me importa. No Claro, porque busco, eso pasa por estar tratando de mantener la atención en dos momentos, en dos cosas simultáneamente. Y la mente está hecha para poder enfocarse en una sola cosa a la vez. Creemos a veces que estamos concentrados porque estamos prestando atención, con mucha más detención a algo, pero nuestra mente generalmente está saltando entre muchas cosas y somos inconscientes de eso. Por eso nos perdemos la mitad de la experiencia además, o no estamos viviendo el momento presente. Entonces, la invitación más bien es a ir tratando de soltar esas rueditas que tengo y tratar de, si estoy en la charla, me concentro en la charla. Y si me voy en algún pensamiento, me esfuerzo, con esfuerzo hábil, ¿no es cierto? Y vuelvo a poner atención. Lo mismo que hacemos con la respiración, porque cuando estoy meditando en la respiración, mi mente también se deja llevar por pensamientos y lo que hago es reconocer que me fui del momento presente y vuelvo gentilmente a prestar atención a la respiración. Y esa es la forma en que nos vamos entrenando. Son como rueditas de... Cuando uno aprendió a andar en bicicleta le ponía esas rueditas pequeñas de niño. El tejido ahora está haciendo como esas rueditas y lo ideal es que tú gradualmente vayas dejando el tejido y tú vayas entrenando un poco más tu atención. Es algo evolutivo. La idea es que no te quedes como con las rueditas pegadas, sino que gradualmente vayas entrenando más y puedas quedarte más con la atención para que se fortalezca. Y de pasada, Y además, cuando haces eso, y si te dedicas a tejer, teje, solamente teje. Y así te vas a dar cuenta que no vas a tener que deshacer el tejido porque no van a haber errores. Vas a estar solamente poniendo tu atención en el tejido. sí, y quisiera solo, antes de la pregunta de Raquel, la persona que preguntaba de meditar y leer, de nuevo, Luz, cuando uno está meditando, te dan la instrucción de prestar atención a la respiración y de observar la mente, para ver si aparece algo donde uno se enrede, uno regrese. Cuando uno está leyendo, podría esa segunda instrucción no estar presente. Entonces, si tú cuando lees estás al mismo tiempo atenta a la mente, a qué ha ocurrido y a traerla de vuelta a la lectura, estaría funcionando tu lectura muy parecido a la meditación. Pero si uno está leyendo y no estás pendiente de qué está ocurriendo con la mente, eso no es tan enfocado como cuando sí lo estamos en la meditación. Hay una pregunta de Raquel que dice, los 5 agregados, cuando meditamos, ¿están absortos en la meditación? Si aquí quisiera, Raquel, si esto de estar absorto, ¿a qué te refieres? Porque no sé si estás hablando de los yanas y de la absorción meditativa o de otra cosa. Porque yo de los yanas no sé mucho, así que no podría contestar eso. Bueno, me refiero a que si los 5 agregados, cuando meditamos, todo está en plena atención. En ese momento, cuando estamos meditando, esos 5 agregados están en ese momento atentos a eso que estamos haciendo. No, nada está disperso, todo está en ese momento enfocado en eso. Sí, cuando estamos meditando, los 5 agregados están funcionando porque necesitas un cuerpo que esté ahí sosteniendo la meditación, se están generando sensaciones que tú las estás mirando como lo que realmente son. Para poder hacer eso, uno tiene que estar meditando en alguna práctica de vipassana, porque cuando uno medita en chámata, solamente focalizado en un objeto y surge una sensación, uno la deja pasar. Pero si yo me dedico a observar la sensación y a comprender
¿Qué es lo que realmente es esta sensación? ¿Cuál es su verdadera naturaleza? Ahí estoy haciendo Vipassana, estoy haciendo parte del Satipatthana. Así que están ahí los 5 agregados cuando uno está meditando. Y siempre están cambiando. Y algo que no dije en la charla, y me lo dijo, esta charla la preparamos con mucha ayuda de Aya Damadipa y de Bhikkhu Rahula. Así que les agradecemos mucho a ellos dos su atención. Y Bhikkhu Rahula me dijo algo muy importante sobre esto de que están siempre cambiando los 5 agregados, que es verdad. Pero luego él agregó, no somos algo estático que está afuera mirando el cambio de los 5 agregados. Somos ese cambio. Gracias a ese cambio somos, estamos ahí, no separados observando el cambio de las cosas. No está esa dualidad, estamos en el cambio siendo. Yo tengo una última pregunta, si está bien. ¿Sí? Comentaron ustedes que los 5 agregados están surgiendo todo el tiempo y al mismo tiempo también durante ese proceso surge sabiduría y surge, digamos, cualidades meditativas durante ese proceso. Y me preguntaba si sabían qué pasa con el cerebro cuando estas cualidades meditativas surgen. Mira, la única experiencia se ha hecho, por ejemplo, la cualidad que surge durante meditación como la compasión. Eso sí, Mathieu Ricard se ha puesto ahí meditando en la compasión y se ha estudiado qué ocurre en su cerebro. Y hay un área que queda aquí, arriba de la oreja, en la unión temporoparietal, que es la que tiene que ver con las conductas prosociales. Esa se estimula bastante y otra que queda justo aquí detrás del ojo, la corteza orbitofrontal. La corteza orbitofrontal medial, esa se enciende en las personas que están entrenadas en compasión y lo que provoca que esa zona se encienda es la sensación de bienestar, de cuidado y de amor cuando yo me estoy relacionando con el dolor. Eso no ocurre en las personas que no están entrenadas en compasión. Por ejemplo, si yo solo siento empatía por alguien y a alguien le está doliendo algo, me está contando algo muy terrible, y yo solo no tengo entrenamiento en compasión, solo siento empatía, a mí me duele también. Y ahí el cerebro, esa zona que te acabo de contar, la que da bienestar y cuidado, no se enciende. Pero en las personas que están entrenadas en compasión, sí. Se enciende ahí la corteza orbitofrontal medial y lo que siente uno cuando esa zona se enciende es cuidado, cariño y estabilidad frente al dolor. Por eso es tan importante y se hace la diferencia que la empatía no es lo mismo que la compasión, pero es un precursor muy necesario, la empatía para la compasión. Gracias. Bien, no sé si hay más preguntas, Sandra. Pareciera que no. Creo que no. Una más Ahí. que acaba de llegar. La pregunta. Muy buena pregunta, Raquel. Muy buena pregunta. ¿Quién es? Jorge, Jorge, apagaste tu micrófono, no se escucha. Sí, No, ahora sí. nos silenciaron. Sí. Bueno, muy buena pregunta la que hizo Raquel, porque tiene que ver con uno de los 10 conceit, uno de los 10 manas, que es ¿quién es el que está observando los pensamientos? Y aquí en forma semántica, la pregunta ya viene formulada con un defecto. Viene con trampa. Viene con trampa la Viene con pregunta, trampa esa porque pregunta. cada vez que yo pregunto, ¿quién es el que escucha? ¿Quién es el que observa los pensamientos? Necesariamente y forzosamente la respuesta tiene que ser un alguien. Entonces, más bien es, ¿qué es lo que está ocurriendo cuando se observan los pensamientos? Y esto es lo que es un poco desconcertante, que en realidad lo que está ocurriendo es que hay una actividad en nuestra mente que está observando los pensamientos.
Y uno dice, ah, y yo soy esa actividad. Y no, es una actividad. Actividad es algo que está ocurriendo. A uno le encantaría que fuera uno, porque uno necesita como solidificar ahí ese que está observando. En algunas ramas de psicología se pasa primero por la etapa de que uno se sienta el observador de los pensamientos. Eso lo enseñan varias líneas occidentales de mindfulness. Pero tiene un problema eso, de que uno está como fabricando un nuevo tipo de yo, pero que ahora está observando. Cuando en realidad no hay un yo observando, sino que solo hay una actividad de observar, Un flujo. un flujo, un proceso de observación. Ay, a mí no me gusta sentirme un proceso, me gusta sentirme un yo que está observando. Ahí está nuestro problema, ahí está donde estamos aferrados a una idea sobre nosotros mismos, que es esa idea del yo. Ahí está el meollo de Dukkha. Aquí me hicieron una pregunta difícil. Sí. ¿Y es ese flujo el que reencarna? No puedo responderla. Ese tema aún no lo he resuelto y lo observo desde lejos, el de la reencarnación. Alguna vez me lo explicaron como la llama, un árbol que se está incendiando y luego esa llama se pasa al árbol de al lado. Pero No, yo solamente hasta ahora también lo tengo a título de inventario, ¿ah? Pero una cosa que me ha quedado muy clara y que puede servir tal vez es que finalmente lo que por ahora puedo poner como atención es a las causas y condiciones que voy creando momento a momento. Porque lo he comprobado que las causas y condiciones que creamos, las consecuencias que esas generan, incluso trascienden nuestra propia existencia. Entonces, siguen ahí, siguen ahí. Qué importante entonces, en lugar de preocuparme de cómo voy a reencarnar o qué va a hacer, es qué estoy haciendo o echando a andar ahora, en este momento, porque qué consecuencias va a tener eso, incluso cuando yo ya no esté acá. Creo que eso es de sabiduría por ahora para mentes que no somos tan avanzadas ni estamos en la iluminación. sí, ese tema yo, cuando hay algo que aún no comprendo, yo lo declaro y lo dejo. Y así que esa pregunta de la reencarnación es difícil aún. Hay otra pregunta que hice una persona cuando medito en Kundalini, me toma el tiempo para quitar el ruido, cambia. A veces lo logro rápido, a veces no lo logro. ¿Hay algo previo a la práctica que me ayude a reducir ese tiempo? Y en realidad algo que nos puede ayudar a evitar la agitación y el ruido mental es primero sentarnos antes de meditar, hacer una lista como de todos los pendientes y las cosas que están ahí para que no me surjan en la meditación. Y luego, algo que a nosotros nos ayuda mucho, es lo que hicimos en esta meditación. Esas 3 respiraciones profundas, donde uno inhala por nariz y luego exhala por boca, y en el aire que uno va exhalando, dejar ir. Fíjense bien, dejar ir en ese aire todo lo que pueda agitar a la mente. Luego de eso, un escaneo del cuerpo, y ahí uno puede, esa preparación puede ayudarnos a meditar. Y tal vez también preguntarse cómo está mi mente antes de comenzar a hacer la meditación. ¿Hay algún obstáculo que esté presente? Porque puedo hacer algo con ese obstáculo si estoy consciente de él, pero si no soy consciente y me va a estar molestando durante toda la meditación, no voy a tener mucho avance con ella. Entonces, hacernos esas preguntas, primero observarnos cómo nos sentamos, la predisposición que tenemos al sentarnos a meditar. Aquí puso Ramón también con respecto a la pregunta de Raquel, ¿quién es el que observa? Que en realidad no hay un quién, y Ramón nos puso muy bien aquí, perdón, donde dice a Hans Sobin, ese Nanto dice que lo que observa es, vipassana. Es la capacidad de conocer. Cuando uno hace, por ejemplo, la meditación de Anapanasati y uno está en la tercera tétrada, uno llega a un momento en que la mente se está... perdón, no es la tercera tetra, es la segunda tetra. Sí, perdón, me confundí. La segunda tétrada de Anapanasati, hay un momento, el tercer paso, cuando la mente se observa a sí misma. That which knows, aquello que conoce.
De ahí no nos dice Jorge está observando su mente, sino es aquello que conoce. Es la mente observándose a sí misma, la actividad de poder conocer y observar. That which knows. Y Rita además nos puso que nuestras palabras no tienen la capacidad de describir lo que no es descifrable. Sí, nuestro lenguaje tiene muchas limitaciones, sobre todo para describir experiencias. Uno puede contar una experiencia y lo mejor es que alguien tenga la experiencia por sí solo. Las palabras se quedan cortas y cuando uno utiliza muchas palabras, está fijando algo que es inasible a veces, o indescifrable, o impronunciable, o inexplicable. Ahí siempre me quedo yo y me lleva al recuerdo de Thich Nhat Hanh cuando decía, ¿cómo le explico a alguien que no ha probado nunca una naranja cómo es el sabor de una naranja? Mientras no la pruebe, no voy a tener Exacto. cómo explicarle, por más que me esmere en hacerlo. Esto es la invitación, hay que probarlo, hay que vivirlo. Después alguien pregunta, ¿qué está sucediendo en el cerebro cuando veo que los pensamientos se apaciguan? Sí, me estoy trasladando a ese circuito de la atención focalizada. Se quita el ruido y nos quedamos solo con la atención focalizada. Ahí el cerebro está en un Y el spa de cerebro tranquilidad, descansa y eso es descansando. muy bueno para prevenir la enfermedad de Alzheimer. Porque el cerebro, cuando el cerebro está descansando, hay unas células en el cerebro que se llaman las células de la glía. Ellas están limpiando todos los desechos metabólicos de la hiperactividad de tanto pensar. Entonces nos hace muy bien prestar atención a la respiración, porque el cerebro ahí se limpia. Cuando estamos súper agitados, casi no hay tiempo, y ahí justo es donde se depositan las placas de amiloide. Rita, ¿por qué exhalar por la boca? Ninguna razón como de que lo haya dicho algún maestro. La exhalación, ya sea por nariz o por boca, es uno de los antídotos que, por ejemplo, si conocen a Bhikkhu Analayo, recomienda para poder bajar el obstáculo de la agitación mental. A mí me resulta bastante el hecho de poder graficar el soltar y dejar ir con la exhalación por la boca. Pero a alguien podría eso hacerlo sencillamente exhalando por nariz y estaría perfecto. El énfasis en la exhalación nos relaja y nos permite soltar. Hay una intención también, al hacerlo por la boca lo estoy haciendo intencionadamente porque el proceso de respiración funciona independiente del control que yo pueda tener sobre ella. Entonces, cuando lo hago por la boca, estoy forzándola a hacer algo, estoy llevando la atención puesta totalmente a la respiración rápidamente. Nos sirve como un inicio. Sí, pero podría ser también por nariz. A mí, que soy bueno para agitarme, me sirve hacerlo por boca y hasta se me relaja el cuello, los esternocleidos cuando exhalo por boca. Mabel Después, dice, hay que puro practicar. después toda la Eso. meditación la continúo por nariz, ¿ah? Solo por nariz, no, eso es solo unas 3 respiraciones de centramiento y luego todo por nariz, todo por nariz. Esa era la pregunta. Si no es toda la meditación por boca, es al comienzo solo Sí. para centrarse, Y 3 tres. nomás, o las que uno sienta que necesita, que la mente se aquiete un poco y luego todo por nariz, todo por nariz. Que bueno, hartas preguntas han surgido. Ana está Ana. levantando su mano orgánica, sí. Gracias. Ahí hay una pregunta que yo me conecté mucho. ¿Qué pasa cuando meditamos en caminata? Cuando, ¿ese es multitask? Estamos caminando y estamos meditando. ¿O qué onda? Claro, depende de la caminata que tengas. La caminata que se ocupa para la meditación caminando es una meditación muy lenta, muy lenta porque entonces el movimiento te permite que no estés, que tu mente no se vaya a distraer, porque generalmente el caminar es un acto mecánico también. Entonces lo hacemos con la mente a mil, pensando un montón de cosas, pero si le ponemos mucha pausa, hacerlo muy despacio, entonces nos obliga a estar totalmente focalizado en la caminata, porque han sentido que al bajar el ritmo de la caminata y al hacerlo muy lento perdemos el equilibrio incluso. Entonces tenemos que estar muy pendientes para no caernos. Entonces eso nos mantiene focalizados en la meditación caminando, por eso se hace meditación caminando además.
no es que estemos haciendo multitasking como tejiendo y escuchando la plática, porque aquí es parte de la misma meditación el hecho de estar caminando de esa manera. Así que no es multitask la meditación caminando. La atención está focalizada en los pies, en la caminata, y así que ahí está, atención focalizada. Ok, muchas gracias. Y sí, Rita, hay una conexión científica de la meditación Estudios muy recientes, ya sí, están apareciendo ahora. muy, muy reciente. En Chile tenemos al doctor Ricardo Maccioni, ha estudiado por 40 años el Alzheimer, estuvo a punto de ganarse el premio Nobel de Medicina, estuvo nominado, y en su investigación de Alzheimer, él pone 3 estrategias de prevención. La primera, en primer lugar, pone a la meditación, luego pone al ejercicio y luego pone a la dieta. ¿Por qué? Porque cuando estamos meditando, estamos silenciando a la red neuronal por defecto, que es justo el lugar a donde se depositan las placas de amiloide. O sea, la agitación, la dispersión y la divagación, ese hábito mantenido, nos conduce como riesgo a la enfermedad de Alzheimer y nos saca de ese riesgo la práctica de la meditación porque el circuito cerebral activado se silencia. Por eso es tan importante y eso está muy, muy estudiado. Qué bueno, Sandra, ha sido muy productiva las preguntas. ¿Ah? Sí. Creo que todos nos desahogamos con nuestras preguntas. A mí lo que me interesa bastante de esta reunión es que el concepto de los 5 agregados salga de una lista que está en un papel y que uno lo repite así con play y que realmente uno lo comprenda, su transitoriedad, que lo comprendamos en la vida cotidiana, que estemos ahí notando y ayuda mucho. En mi caso personal estuvo mucho tiempo yo identificado con una historia de dolor, lo que me pasó cuando tuve tal edad. Construí una figura permanente que le pasó algo difícil, una identidad del dolido. Y eso no es compatible con lo cambiante de los 5 agregados. La impermanencia en los 5 agregados me ha permitido soltar a ese personaje dolido y soltar esa historia de dolor. Y eso se siente como libertad. Por eso es tan importante. Pues muchísimas gracias, Jorge Iván. Ha sido muy, muy enriquecedor para todas y para todos. Efectivamente, como dicen, excelente sesión, eh, muy, muy enriquecedora y esperamos que podamos tenerlos nuevamente pronto para que nos expliquen más de estas súper interesantes conexiones entre neurociencia y la meditación, que no hay muchos canales en español en donde podamos aprender de esto. Entonces, estamos súper, súper agradecidas, agradecidos. Em, Generalmente compartimos méritos, no sé si se animen a compartir méritos. Sí, y me encantaría, Sandra, si lo puedes hacer tú. Ok. Yo les iba a dar el micrófono, pero está bien. Entonces, si para los que se queden, si se animan un poquito a cerrar un poquito sus ojos por un momento y a lo mejor hacer este ejercicio que tanto Iván y Jorge nos comentaron de 3 respiraciones profundas. Y exhalar ya sea por la boca o por la nariz. Si tienen la oportunidad de sentir ese dejar ir o soltar de la mente, ese movimiento que se vuelve con las respiraciones cada vez más calmado. Y que toda esta
energía que todos hemos inyectado en esta sesión, en nuestra atención, en nuestro interés, sea de beneficio para que podamos liberarnos del apego a los 5 agregados. Que en nuestra próxima momento de lucidez podamos darnos cuenta del proceso y no identificarlo. Y así también tener una mente cada vez más lúcida. Que así sea. Me hizo falta la campanita. Percibirnos como procesos cambiantes. Un proceso cortito nomás y somos instantes. Percibirnos así, no como algo sólido. Percibirnos como procesos cambiantes. Muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Así que felices nosotros cuando nos inviten, aquí estamos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Sandra y a las personas que nos ayudaron en esta charla, Aya Damadipa, Bhikkhu Rajula y un montón de practicantes, los maestros de ellos y hacia atrás, el Buda, maestro de maestros. Sí. Muchísimas gracias, Jorge y Iván. Esperamos tenerlos muy, muy pronto de nuevo y que también mucha gente se anime. Solamente un breve comercial. Tendremos otra sesión el próximo domingo sobre Bikunis para quien esté interesado. Entonces, están súper invitados y también, por favor, revisen la página que les compartimos de Jorge Iván, que meditemos.chile. ¿Es así, es cierto? Meditemos.cl. Meditemos.cl, tienen información súper interesante. Y nuevamente muchísimas gracias a todos, a todas, sobre todo a Jorge e Iván. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy agradecidos.